Hola a todos. En la sesión 4 del curso les hablan sobre la oración y en un análisis muy básico también se les explica qué procedimientos podemos tener para expandir las oraciones, hacerlas más largas. Tenemos varios recursos. Uno de los recursos que se utiliza es el de los pronombres relativos, que suele ser un procedimiento que nos cuesta bastante, sobre todo en el uso de los pronombres, en la ubicación o en la concordancia. Por eso, en este video les voy a explicar muy brevemente cómo se usan los pronombres relativos. Bien, primero vamos a empezar. ¿Cuáles son los pronombres relativos? Hay que saberlos identificar. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? El cual con las variaciones de género y número, la cual, los cuales, las cuales, cuyo, que es un pronombre que nos está costando mantener, se está perdiendo, y dónde. Dónde no solamente como adverbio de lugar, sino aquí estamos hablando de un pronombre relativo. Es importante que sepamos que hay un que se puede confundir con el pronombre relativo y no lo es. Es decir, el que puede ser conjunción o puede ser pronombre relativo. ¿Y cómo los distingo sin entrar en temas gramaticales? ¿Cómo puedo diferenciarlos? Bien, fíjense bien, el que es un pronombre relativo siempre va a estar al lado de un sustantivo, nunca al lado de un verbo. Fíjense bien en los enunciados. Dijo que vendría. Este que no es un pronombre relativo, está al lado de un verbo, ¿de acuerdo? Es otro tipo de palabra, es una conjunción. A nosotros no nos interesa, en este momento no nos interesa, me refiero a que no nos interesa para el objetivo de la sesión. ¿Cuál es el relativo? Fíjense en el siguiente enunciado. La profesora que enseña comunicación es española. Muy bien, este que sí es un pronombre relativo. ¿Y al lado de quién está? De un sustantivo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una manera importante que podemos utilizar para diferenciarlos sin entrar en otro tipo de disquisiciones. Si yo digo, dijo que, pensaba que, creía que, comentó que, ese que no es pronombre relativo. Si se dan cuenta, el dijo, pensaba, comentó, creía, son verbos. Pero si yo digo la profesora que, el profesor que, el libro que, la canción que, la piscina a la que, todos esos son sustantivos. Por lo tanto, ese que es un pronombre relativo. ¿De acuerdo? Primer punto que es importante. Siguiente punto. ¿Cómo hago yo para hacer que a partir de dos oraciones simples pueda generar un enunciado complejo? Bien, vamos a partir de estos dos. El muchacho vendía periódicos en la plazuela y el muchacho consiguió otro trabajo. Aquí tengo dos enunciados, bien simples. Sujeto, el muchacho vendía periódicos en la plazuela, predicado. El muchacho sujeto consiguió otro trabajo, predicado. Ven que los predicados tienen un verbo, que es el que he subrayado, y tienen complementos. ¿Qué tipo de complementos? De nuevo, no nos interesa. No estamos haciendo análisis sintáctico, solamente diferenciando la estructura básica de la oración. Lo que yo puedo hacer es unirlas. El muchacho vendía periódicos en la plazuela y consiguió otro trabajo. ¿Qué es lo que he utilizado? Una I, una conjunción de relativo. Perdón, una conjunción coordinada copulativa. ¿De acuerdo? Como el muchacho se repite, lo que yo estoy haciendo es eliminar el segundo muchacho. Este símbolo que estoy colocando aquí es el símbolo que utilizan en matemática para nulo, en mi tierra decían conjunto vacío. El caso es que hay un elemento que se quitó y en el caso del contexto oracional se ha quitado sencillamente porque sabemos de quién estamos hablando, para evitar la repetición. Entonces esta es una manera muy sencilla de hacerlo que normalmente no nos ocasiona ninguna dificultad en la redacción. Pero cuidado, aquí no hay relativos. Tengo una conjunción copulativa que lo que hace es coordinar dos enunciados al mismo nivel. Sin embargo, yo lo que puedo hacer es subordinar, es decir, un enunciado va a depender de otro. Y para eso sí voy a utilizar los relativos. Es otro procedimiento, un poquito más complicado, aunque no tanto. El muchacho vendía periódicos en la plazuela y el muchacho consiguió otro trabajo. Partimos de nuevo de los dos enunciados. Lo que vamos a hacer es fijarnos en lo siguiente. El elemento que se repite es el muchacho. Punto importante, porque recuerden que el pronombre es un elemento gramatical que sustituye, que reemplaza a un nombre. ¿De acuerdo? No se olviden de este dato.
Y ahora vamos a coger la oración 2, voy a cambiar de color para que lo vean mejor. La oración 2 y la vamos a colocar en la oración 1, ¿de acuerdo? Parto de la 2 y voy a la 1. El muchacho, aquí tengo la 2, el muchacho consiguió otro trabajo, vendía periódicos en la plazuela, ¿de acuerdo? ¿Qué elemento se repite? Fíjense bien, el muchacho. Entonces vamos a sustituir este segundo muchacho por un ¿qué? Resultado, el muchacho que consiguió otro trabajo vendía periódicos en la plazuela. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que he hecho? He integrado en un solo enunciado las dos oraciones. ¿Y cómo sé yo que tengo dos oraciones? Porque tengo dos verbos. Nada más que uno va a ser el principal y el otro es el de la oración que he metido, que he insertado. Nada más, bien simple. Esto ya también lo saben ustedes por el colegio, ¿verdad? ¿Puedo cambiar el orden? Claro. Igual que aquí he ido de la 2 a la 1, pues lo que podría hacer es ir de la 1 a la 2. Es decir, ahora voy a coger la 1 y la voy a insertar en la 2. ¿Cómo? Igual. Fíjense que el elemento que se repite es el muchacho. Lo pongo junto. El muchacho colocó la 1 en la 2. El muchacho vendía periódicos en la plazuela. Consiguió otro trabajo. ¿Qué elemento se repite? El muchacho. ¿Por qué lo reemplazo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Resultado? El muchacho que vendía periódicos en la plazuela consiguió otro trabajo. ¿Se han dado cuenta de que en ambos casos el qué ha quedado al costado del muchacho? ¿Eh? ¿A quién se refiere el qué? ¿De quién está hablando? ¿De muchacho? Entonces muchacho es el antecedente. El que antecede está delante, ¿de acuerdo? Es la palabra a la que se refiere. ¿Qué es lo que hacemos cuando utilizamos una oración de relativo? Pues conseguimos que la información esté un poquito más integrada y normalmente denotamos un nivel de redacción un poquito más maduro. Pero tenemos que tener cuidado con una cosa. Los relativos tienen que estar al costado, pegaditos al antecedente. El antecedente, se lo acabo de decir, es la palabra a la que se refiere y siempre van a estar colocados delante del pronombre relativo. ¿Por qué tengo que tener cuidado con esa ubicación? Para evitar ambigüedad. ¿Qué es ambigüedad? Cuando yo transmito en una misma estructura, estoy transmitiendo dos significados distintos o un significado diferente al que yo quiero transmitir, que es el que predomina. ¿Por qué? Porque puede inducir a confusión. Por ejemplo, María acompaña a Alejandro, quien luce un espectacular vestido. ¿Quién? Alejandro, ¿no verdad? De quien yo quiero decir que luce un espectacular vestido es de María. Pero por la ubicación del quién, que ha quedado al costado de Alejandro, el lector lo primero que va a interpretar al decodificar la información es que quien luce el espectacular vestido es Alejandro. Y como le va a resultar extraño, va a tenerlo que volver a leer y darse cuenta de que a quien se refiere el contexto es a María. Entonces, esto es lo que debemos tratar de evitar. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Sencillamente colocando correctamente el relativo y su información al costado de la palabra a la que se refiere. María, quien usa un espectacular vestido, acompaña a Alejandro. Haciendo ese simple movimiento, logramos colocar el relativo y toda la información al lado de su antecedente. Y así evitamos los problemas de comunicación que parten de una mala interpretación, una interpretación inadecuada. ¿Bien? Ahora, tenemos un pronombre relativo importante que es cuyo. Cuyo tiene variación de género y número, porque acompaña siempre a un sustantivo. Entonces yo puedo decir cuyo, cuyo libro, cuyos libros, cuya explicación, cuyas explicaciones, ¿de acuerdo? Entonces según el sustantivo al que acompaña, puedo hacer variación de género, masculino, femenino o de número, singular, plural. Esto ya lo saben ustedes. Siempre mantienen concordancia con la posesión, o sea, con el elemento al que acompaña. Cuyas hijas, cuyos libros, cuyas explicaciones, cuyos materiales, cuya música, cuyo disco, cuyas canciones, como quieran. Siempre en función de ese sustantivo, el cuyo va a variar. Es como si fuera un determinante. Los libros, las niñas, los televisores, las tareas, las actividades, los profesores, etc. ¿De acuerdo? ¿Quién es el poseedor? Recuerden que todo relativo, y aquí es cuyas, tiene siempre un antecedente.
¿Cuál es el antecedente? Siempre está delante, entonces tiene que ser hombre. Y yo les decía que cuyo, con todas sus variaciones, indican posesión. Vamos a ver. Vamos a ver este ejemplo desglosado. ¿De dónde sale? Ese hombre es vecino nuestro. ¿De acuerdo? Ese hombre es vecino nuestro. Las hijas de ese hombre son todas rubias. Igual que hemos hecho antes, estamos insertando esta oración aquí. Pero aquí tenemos un elemento diferente que antes no teníamos, que es un de. Ese de indica posesión. Y cuando yo tengo ese de, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? Cuyas. Entonces, ese hombre cuyas hijas son todas rubias es vecino nuestro. ¿Ese hombre qué es? El antecedente. ¿Por qué les digo que cuyas se está perdiendo? ¿Se han dado cuenta de que a veces en lugar de decir cuyas dicen ese hombre? A ver si lo pueden ver bien. Ese hombre que sus hijas son todas rubias es vecino nuestro. Ese libro que sus letras son tan pequeñas no lo puedo leer. Esas canciones que sus letras son tan complicadas no me gustan. Bien, ese que sus en realidad está haciendo lo que les acabo de explicar. El que sería el relativo y el sus indica la posesión. Pero es que tenemos una palabra para ese que sus, que es cuyas. Este es un error que se ha generalizado desde hace muchos años que se llama quesuismo. Seguro que han oído hablar del dequeísmo, del queísmo. Bueno, pues también existe el quesuismo. Es decir, quesu, en lugar de decir cuyas hijas, cuyos libros, cuyos pantalones, cuyos departamentos, cuyas tareas, cuyas explicaciones. Entonces el profesor cuyas explicaciones eran estupendas, pues me encantaba, por ejemplo. ¿Ya? Pero si yo digo que sus explicaciones es un error gramatical. ¿Bien? Y otra cosa más, cuidado con las comas. Es un pequeño detalle, pero para ir entrando ya en el tema. El uso de las oraciones de relativo y las comas está bien ligado. ¿Por qué? Fíjense bien en estas dos oraciones. Si yo digo los excursionistas que llevaban mochilas al hombro llegaron agotados al campamento, aquí hay una explicación. Todos los excursionistas, todos, imagínense que yo tengo aquí, pues no sé, 3 excursionistas, 4, 5. Si yo digo los excursionistas que llevaban mochilas al hombro, llegaron agotados al campamento, estoy diciendo que todos, absolutamente todos los excursionistas llevaban las mochilas al hombro. Lo que estoy haciendo es dar una explicación. ¿En qué consiste la explicación? Yo digo que los excursionistas llegaron agotados y añado un dato más, que esos excursionistas llevaban mochilas al hombro. ¿Cómo marco que es una explicación? Con las comas. Pero ojo, las comas tienen que separar claramente el enunciado, al comienzo y al final. Sin embargo, yo en lugar de decir una explicación para todos, puedo querer identificar solamente algunos. Imagínense que yo tengo de nuevo, pues, 5 excursionistas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y resulta, voy a cambiar de color, que solamente 2 de los 5 llevaban mochilas al hombro. Entonces, los excursionistas que llevaban las mochilas al hombro llegaron agotados al campamento. ¿Quiénes son los que llegaron agotados al campamento? Solamente estos de azul, los 2 que llevaban las mochilas al hombro. Según este enunciado, hay 3 que no llevaban mochilas al hombro y por lo tanto no llegaron agotados. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Especificar. Cuando especifico es que me estoy refiriendo solamente a 2 de ellos. ¿Se dan cuenta? Pero aquí no hay comas, ni aquí ni aquí. O sea que o coloco las 2 o no coloco ninguna. ¿Bien? Muy bien, pues con esto he tratado de explicarles lo más brevemente posible y lo más claro posible el uso básico de los relativos. Por favor, cualquier duda o consulta ya sabe que pueden escribirme. Muchísimas gracias, espero que les haya servido.